Hola amigos, les habla el ingeniero Eli Lanusa. Les estaré explicando los conceptos básicos para el diseño de redes de agua potable. Vamos a proponer soluciones y extraer resultados de las simulaciones de EPANet. Utilizaremos los datos obtenidos a través de GPS y utilizaremos herramientas como MapSource y Google Earth para comprender la topografía del sitio y configurar nuestro sistema de agua potable. Para diseñar redes de agua potable en áreas rurales, es necesario tomar datos de la topografía del terreno de la comunidad en estudio. La manera más rápida de lograrlo es utilizando GPS, cuya precisión recomendada es de más o menos 3 metros. Una vez obtenidos los datos del GPS, es necesario importar dichos datos a MapSource. También se puede utilizar Basecamp. En la barra de menú seleccionamos File y luego Open. Seleccionamos el archivo extraído del GPS con extensión GDB. Modificaremos el sistema de coordenadas a UTM-WGS84 y utilizaremos el sistema de medida de distancia en metros. Esto nos ayudará a realizar cálculos manuales de manera más fácil en caso de que deseemos verificar nuestros datos. Asimismo, este sistema nos ayuda a ubicar los puntos en Google Earth y EPANet de manera más fácil. Viendo tantos puntos en la pantalla, es difícil determinar cuál debería ser la ruta de la tubería en nuestro diseño. Para facilitar esta tarea podemos utilizar Google Earth. Para ello, debemos tomar las coordenadas de cada punto para crear puntos en Google Earth. Debemos modificar el sistema de coordenadas y las unidades de medida en Google Earth, tal como se realizó en MapSource. Utilizamos la opción Add Placemark e indicamos las coordenadas del punto que deseamos colocar. El primer valor, 16, corresponde al uso 16 y la letra P corresponde a la zona P del sistema UTM-WGS84. Asignamos un nombre a nuestro punto, preferiblemente el mismo nombre asignado en MapSource, y copiamos el valor de la coordenada X y luego el valor de la coordenada Y. Seguimos los mismos pasos para colocar los demás puntos. Una vez ubicados en Google Earth, podremos determinar qué puntos deberán conectarse para formar la red de agua potable. Por ejemplo, vemos una carretera. Eso indica que los puntos por la carretera pertenecen a la red de distribución y los puntos sobre las viviendas corresponden a las conexiones domiciliares. También podemos utilizar herramientas que nos faciliten este trabajo. Por ejemplo, convirtiendo nuestro archivo de puntos del GPS a un archivo compatible con Google Earth. Eso lo veremos más adelante. Para definir las rutas de las tuberías, utilizaremos la opción Add Path. Indicamos un nombre a la ruta, asignamos un color y un grosor que las diferencie de otras rutas, como red de intrusión o red de conducción. Luego procedemos a dibujar líneas conectando los puntos que hemos identificado como una ruta. Seguimos los pasos anteriores para definir las demás rutas. Una vez definidas las rutas, podemos visualizar el perfil de elevación de cada una de ellas para apreciar la topografía del terreno a lo largo de la ruta. Por ejemplo, acá podemos observar que la fuente se encuentra a una altura por debajo de la altura del tanque propuesto a una distancia de 575 metros. Para este caso, es recomendable construir un cárcamo en la parte más baja de la línea e instalar allí una bomba para impulsar el agua hacia el tanque en la parte más alta. Para identificar los puntos principales como fuente, tanque, estación de bombeo, edificios públicos,
es recomendable asignar iconos relacionados con la ubicación del mismo. Por ejemplo, para la fuente asignaremos un icono relacionado al agua. Seguimos los mismos pasos para los demás puntos. Para guardar los lugares, los puntos y las rutas, debemos asegurarnos de seleccionar todos los puntos o rutas o seleccionar la carpeta que anida los puntos o rutas dentro del árbol de lugares. Una vez definidos los puntos y las rutas, podemos guardar un mapa en formato de imagen. Es recomendable utilizar una vista perpendicular a la superficie del terreno y orientar el mapa hacia el norte. Podemos asignar un nombre y una descripción a nuestro mapa. También podemos personalizar la leyenda, corregir nombres, ocultar o mostrar valores. Procedemos a guardar la imagen en formato JPG. Una vez guardada la imagen de nuestro mapa, es necesario utilizar un software editor de imagen para convertir la imagen en una imagen con formato DMP, con el fin de importarlo posteriormente a EPANet. Utilizaremos como referencia las rutas creadas en Google Earth para crear rutas en MapSource. Para ello, utilizaremos la herramienta Ruta y uniremos los puntos que deben definir una ruta. Una vez finalizada la ruta, presionamos la tecla Escape. Repetimos los mismos pasos para las demás rutas. En nuestro ejemplo, todos los puntos cuyo nombre comienzan con una C se relacionan a viviendas. Entonces, procedemos a seleccionar todos los puntos que comienzan con una C. Presionamos clic derecho, seleccionamos propiedades de los puntos y asignamos un icono relacionado a una casa. Repetimos los mismos pasos para los demás puntos. Como mencioné anteriormente, nuestro archivo GDB puede ser convertido a un archivo que sea compatible con Google Earth para poder visualizar la topografía del terreno. He encontrado en internet esta página que nos facilitará esta tarea. Simplemente seleccionamos nuestro archivo GDB y seleccionamos el formato de salida como KML. Lo convertimos, lo descargamos y podemos visualizar el trabajo que realizamos en MapSource a través de Google Earth. En EPANet, las unidades de medida de los elementos de la red de agua dependerán de la unidad de medida del flujo de agua. Por ejemplo, si seleccionamos litros por segundo como la unidad de medida del flujo de agua, entonces las unidades de medida de los demás elementos y parámetros serán los que se muestran a continuación. Por ejemplo, el diámetro interno de la tubería se medirá en milímetros, el diámetro interno del tanque se medirá en metros, la elevación se medirá en metros, la longitud de tubería se medirá en metros. Todo sistema de agua presenta pérdidas de presión debido a la fricción del agua con las paredes de la tubería. Esta pérdida es calculada por EPANet a través de cualquiera de las tres fórmulas que se muestran. En nuestro caso, seleccionaremos HW, Hazen-Williams, porque es más ampliamente usado. Al utilizar esta fórmula debemos definir el material de la tubería para identificar el valor del coeficiente de pérdida por fricción. Por ejemplo, para PVC, el valor C se puede utilizar 150. Para crear redes de agua potable podemos disponer de tres elementos que funcionan como puntos de conexión y tres elementos que funcionan como líneas de conexión. Por ejemplo, podemos utilizar nodos y unirlos con una tubería.
Podemos colocar un reservorio y unirlo con un nodo a través de una bomba. O podemos colocar un tanque y unirlo a un nodo a través de una válvula. Para cambiar los parámetros también podemos hacer doble clic sobre el elemento. El parámetro que debemos modificar para un reservorio es su elevación. El ID y las coordenadas son opcionales. Con relación a los nodos, podemos modificar opcionalmente su ID y sus coordenadas. Pero el parámetro más importante es su elevación y la demanda, en caso de ser un nodo que represente la conexión hacia una vivienda u otro edificio. Los parámetros importantes para los tanques son su elevación, nivel inicial. El nivel inicial es el nivel del agua al momento de iniciar una simulación. Nivel mínimo, generalmente se usa 0. Nivel máximo es la altura máxima del agua dentro del tanque. Y el diámetro. Estos valores se deben calcular previamente conforme a la proyección y demanda de agua de la comunidad. Los parámetros más importantes para las tuberías son nodo inicial, nodo final, longitud, diámetro. Es el diámetro interno del tubo y dependerá del fabricante. Para ello, debemos definir la presión de trabajo necesaria. Esta presión se determinará según los resultados de las simulaciones en EPA y NET, que se miden en metros. Y luego seleccionamos un diámetro que nos permite alcanzar presiones bajas o altas según sean necesarias. También se debe definir la rugosidad. Para tubería PVC asignamos 150. Las válvulas se pueden definir como válvula reductora de presión, muy útil para disminuir presiones, válvula sostenedora de presión, válvula de rotura de carga, válvula controladora de caudal, válvula reguladora por estrangulación y válvula de propósito general. Se debe definir el diámetro y valor de ajuste. Para cámaras rompepresión, asignar valor 0. El parámetro principal de las bombas es su curva. Para definir la curva, previamente hay que calcular el caudal de bombeo, que dependerá de las horas de bombeo para satisfacer el volumen de agua requerido para la comunidad, y también se debe calcular la carga total dinámica, que es la suma de alturas que el agua debe vencer para alcanzar el tanque. Eso incluye diferencia de altura entre la bomba y la parte superior del tanque, las pérdidas de carga por presión, etc. Si deseamos utilizar las coordenadas exactas de nuestros puntos recogidos mediante GPS, es necesario definir los límites de nuestro mapa. Por ejemplo, si asigno las coordenadas de este reservorio, podemos notar que desaparece de la pantalla, incluso si utilizamos la opción extensión completa. Eso se debe a que el elemento insertado se encuentra fuera de los límites de nuestro mapa. Para definir estos límites, debemos localizar los elementos más alejados a la izquierda y a la derecha, y los más alejados arriba y abajo. Tomamos el valor más bajo en la coordenada Y. Luego localizamos el punto con el valor más bajo en la
coordenada X. Posteriormente localizamos el punto con el valor máximo en la coordenada Y. Y el punto con el valor máximo en la coordenada X. Preferiblemente utilizar metros como unidades de medida. Y ahora podemos visualizar nuestro reservorio. En lugar de dedicar mucho tiempo asignando coordenadas a cada nodo, podemos utilizar el mapa creado con Google Earth como una plantilla. El valor de las coordenadas en EPNet es relativo. Es más importante asignar el valor verdadero de las longitudes de las tuberías. Para determinar estas longitudes podemos utilizar MapSource. Simplemente hacemos clic derecho sobre una ruta, visualizamos sus propiedades y en la pestaña Direcciones podremos visualizar la longitud entre cada tramo. Por ejemplo, el tramo fuente LG001 tiene una longitud de 35 metros y el tramo LG001 LG002 tiene una longitud de 60 metros. También podemos calcular las distancias utilizando los valores de sus coordenadas X, Y, Z. Por ejemplo, calcularemos la distancia entre los puntos fuente y LG001. Para calcular esta distancia utilizaremos el teorema de Pitágoras, es decir, la raíz cuadrada de la diferencia de los valores en x elevado al cuadrado más la diferencia de los valores en y elevado al cuadrado más la diferencia de los valores en z elevado al cuadrado. Podemos apreciar que la longitud calculada coincide con la mostrada en MapSource. Es posible que encontremos casos en los que la fuente se encuentra a una altura por encima de la altura de las viviendas. En este caso es recomendable instalar un tanque en un punto cuya altura no supere la altura de la fuente. Esto permitirá almacenar agua en caso de emergencia o durante las horas de alta demanda de agua en la red de distribución. Definimos la elevación de la fuente. Definimos la elevación del tanque. Si se utiliza una torre es necesario considerar la altura de la torre. Definimos los niveles del agua y el diámetro del tanque. Definimos la elevación del nodo que representa la vivienda y su demanda. Conectamos los elementos a través de tuberías. Si utilizamos Google Earth, podemos definir la longitud de la tubería moviendo el mouse hacia la derecha hasta localizar el elemento y se nos muestra la altura y la distancia desde el punto inicial.
Definimos diámetro y coeficiente de rugosidad. Corremos la simulación y podemos visualizar los valores de presiones en los nodos y caudales en las tuberías. También podemos encontrarnos con casos en los cuales la elevación de la fuente se encuentra por debajo de la elevación de las viviendas. Esto incluye fuentes subterráneas. Siempre es recomendable instalar un tanque. Al correr la simulación notamos que no se presentan problemas. Sin embargo, al utilizar un periodo extendido, es decir, simular el sistema de manera que nos indique cómo se comporta en un determinado tiempo, notamos que se presentan advertencias. Esto se debe a que la fuente no puede llenar el tanque porque el agua no puede fluir hacia arriba. Si el tanque tiene agua, se vacía y las viviendas demandan flujo de agua. Por eso, las presiones negativas. Para solucionar esto, es necesario instalar una bomba contigua a la fuente de agua, de manera que se impulse agua hacia el tanque. Para ello, insertamos un nodo con coordenadas cercanas o igual a la fuente y definimos a este nodo como el nodo inicial de la línea de impulsión hacia el tanque. Posteriormente conectamos la fuente y el nodo utilizando una bomba. Asignamos una curva a esta bomba y corremos la simulación nuevamente. Las pérdidas de carga se pueden calcular tomando la pérdida unitaria y multiplicándola por la longitud de la tubería. Es probable que encontremos casos similares al caso 2, donde la elevación del agua se encuentra por debajo del nivel de las viviendas, pero se encuentra a una distancia tan lejana que se requiere trasladar el agua por medio de la gravedad hacia un cárcamo, que es una especie de cisterna o tanque subterráneo. El agua es almacenada allí y luego bombeada hacia un sitio cuya altura es superior a la de las viviendas, de manera que el agua pueda ser trasladada por gravedad desde el tanque hacia las viviendas. Procedemos a configurar la red, tal como se ha explicado anteriormente. En este ejemplo utilizaremos una fuente. Un tanque funcionará como un cárcamo, un tanque de almacenamiento ubicado en la parte más alta del terreno y un nodo que representará la demanda de agua en la comunidad. Al correr la simulación se nos presentan advertencias. Como el sistema está configurado para un periodo extendido de 24 horas, entonces el agua en el tanque ubicado en la parte alta se vacía y el agua en el tanque ubicado en la parte baja no puede ascender hacia el otro tanque. Entonces es necesario instalar una bomba cerca del tanque en la parte baja para impulsar el agua hacia el otro tanque.
Para este ejemplo, usaremos la misma curva de bomba configurada previamente. Para este ejemplo, procuraremos presiones entre los 5 metros y los 50 metros. Como se puede observar, en la parte inferior de la red se presentan presiones superiores a los 50 metros. En este ejemplo tenemos solamente tubería de 50 milímetros. Seleccionamos todas las tuberías de esta región utilizando la herramienta Seleccionar región. Procedemos a editar esa región. Vamos a reemplazar el valor del diámetro a todas las tuberías cuyo valor sea 50 milímetros, cambiándolo por 38 milímetros. Procedemos a correr la simulación y podemos observar que en casi toda la región la presión disminuyó considerablemente. Sin embargo, hay ciertos puntos donde la presión aún supera los 50 metros, los que se ven en color verde. Intentaremos disminuir estas presiones reduciendo aún más el diámetro de las tuberías donde se presentan presiones superiores a 50 metros. A pesar de haber modificado el diámetro de las tuberías, aún se presentan presiones superiores a la deseada. En este caso podemos recurrir a un truco: utilizar una válvula reductora de presión. Ocasionalmente en la vida real se usan cajas rompepresión que reducen la presión a 0 metros. Localizamos un nodo donde consideramos que las presiones comienzan a aumentar, insertamos un nodo cerca y vinculamos la tubería posterior a este nuevo nodo. Entre el nuevo nodo y el nodo seleccionado donde las presiones comienzan a aumentar, insertamos una válvula. Esta válvula debe ser del tipo PRB, válvula reductora de presión. Asignamos el diámetro de esta válvula si lo deseamos. Al correr la simulación se nos presentan nuestras presiones. Esto ocurre porque en el ajuste de la válvula se ha indicado que la válvula debe reducir la presión a 0. Esto ocasiona que el agua no llegue a los puntos más bajos y elevados. Para corregir esto debemos instalar la válvula en un punto más elevado para permitir que el agua pueda ganar presión, o simplemente ajustamos el valor de la presión en la válvula. Por ejemplo, vamos a indicar que la válvula reduzca la presión a 10 metros. Corremos la simulación y observamos que no se presentan advertencias y que las presiones se encuentran por debajo de los 50 metros y encima de los 5 metros. Para procurar presiones superiores a 5 metros, es recomendable subir la elevación del tanque. Para ello, se necesita ubicar el tanque en un sitio más elevado o utilizar una red. Este ejemplo incluye tubería con diferentes diámetros para garantizar presiones ideales. Podemos extraer de EPA-NET resultados de las simulaciones, como presiones en los nodos o caudales de las tuberías. Asimismo, podemos extraer información como diámetro o longitud de la tubería propuesta. En la barra de menú seleccionamos Reporte, luego Tabla. Para este ejemplo consultaremos el diámetro y la longitud de la tubería. Entonces seleccionamos Líneas. Como la simulación se realizó para un periodo extendido, podemos indicar la hora para la cual se muestran los resultados. En este caso, la hora es irrelevante, porque el diámetro y la longitud no cambiarán según la hora. En la pestaña Columna seleccionamos los valores que deseamos extraer, longitud, diámetro, y presionamos OK. Luego cliqueamos en el encabezado Link ID, de manera que se seleccionen todos los valores. En la barra de menú seleccionamos Editar, luego Copiar a, y finalmente seleccionamos Portapapeles. Una vez copiados los datos, pegamos los resultados en una hoja de Excel. Ahora necesitamos filtrar nuestros resultados para separar la tubería según su diámetro o tipo. Por ejemplo, identificar la tubería concerniente a la línea de conducción y la tubería concerniente a la línea de distribución.
En este ejemplo, toda la tubería de 50 milímetros concierne a la línea de conducción. Pero hay tubería de 38 milímetros que se encuentra en la línea de conducción y también en parte de la línea de distribución. Entonces procedemos a identificar esta tubería según su función. Procedemos a crear una tabla dinámica para identificar las longitudes de tubería según su tipo y su diámetro. Movemos el encabezado tipo de tubería hacia el campo filtros. Movemos longitud hacia el campo valores. Diámetro y línea deben estar en el campo filas. En la barra de tareas seleccionamos diseño. En el menú Ribbon seleccionamos subtotales y activamos o desactivamos los subtotales. Hacemos lo mismo con los grandes totales. En diseño de informe seleccionamos mostrar en forma natural. Ahora podemos conocer la longitud total de la tubería según su diámetro y segundo. Podemos filtrar los valores según el tipo de tubería. El conocimiento es poder, y con nuestro conocimiento podemos mejorar las vidas de las personas menos favorecidas.